Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional Pan de Vida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 12, y nuestro tema de hoy, un lugar para adorar a Dios. En la antigüedad había una gran disputa entre judíos y samaritanos. Cada uno de ellos daba razones y argumentos para considerar su ciudad como el lugar correcto de adoración. Hoy en día han pasado ya muchos años y todavía los grupos cristianos o no cristianos siguen peleando con respecto a que el lugar en el que él se congrega es el verdadero lugar para adorar y los demás están condenados. Jesús le explicaba a la samaritana que la verdadera adoración no nace en los templos o ciudades. La verdadera adoración nace en el corazón del creyente. La verdadera adoración no depende del lugar. Miremos ahí en Juan 4, 20 y 21. Juan 4, 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La verdadera adoración depende de la intención que tengamos en nuestro corazón. Veamos ahí en el versículo 23 de Juan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesucristo es muy claro en su palabra, y Él dice que lo que Él está buscando es verdaderos adoradores, pero en espíritu y en verdad. Por lo tanto, lo que determina una verdadera adoración no es la ciudad, no es el país, no es el templo donde nos congregamos. La verdadera adoración la determina la intención de nuestro corazón, lo que nosotros en verdad queremos hacer y adorar a nuestro Dios. El templo es el lugar donde los corazones y las intenciones se unen y se desbordan para hacer una gran adoración. Si tú adoras a Dios en tu corazón, no importa a cuál templo vayas, lo seguirás adorando. Pero si tú no adoras a Dios en tu corazón, igualmente, no importa a cuál templo tú acudas, igual no podrás adorarlo. Hay personas que argumentan no sentir nada cuando van a X o Y templo a adorar a Dios. Pero no es culpa del lugar, no es culpa del que está ministrando, es culpa de cada uno de nosotros. Si tú no sientes y no tienes la intención de adorar a Dios en tu corazón, en cualquier lugar donde estés, igual vas a sentir que no pasa nada. Ese es el argumento de muchos cristianos. Es que yo no siento nada, es que voy a ese lugar y no siento nada. El sentir o no sentir depende de cada uno de nosotros. Esto es parecido a lo que ocurre en el mundo, si te acuerdas cuando estábamos allá esclavos del mundo. La alegría no nace en las discotecas, la alegría nace en el corazón. Las discotecas no son más que lugares donde se desborda esa aparente alegría que decimos tener en el corazón. Si una persona aburrida en su corazón va a una discoteca, no importa a cuál tipo de discoteca vaya, igual seguirá siendo aburrido. Porque no es la discoteca, no es el lugar donde está la fiesta, sino lo que siente en el corazón. De esa manera es el templo. El templo no es más que ese lugar donde se desborda nuestra alegría y nuestra adoración de manera magna, de manera grande para Jesucristo. En el templo podemos animarnos mutuamente. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? No dejen de congregarse, porque en el templo es donde nosotros nos exhortamos, nos animamos mutuamente, donde cobramos fuerzas, ganas
de seguir adorándole a Dios. El templo igual es como un gimnasio de fisiculturismo. Tú puedes tener todas las pesas y las máquinas en tu casa, pero poco a poco puedes ir perdiendo el estímulo si dejas de ir al gimnasio. No es que el gimnasio sea mágico, sino que cuando tú vas al gimnasio, miras a alguien que tiene un cuerpo que tú no desearías porque está muy delgado posiblemente, tú dices, yo así no quiero ser, y te estimula a hacer más ejercicio. Miras a alguien que tiene un cuerpo según tu criterio perfecto, te estimula a querer ser como él, y eso hace que tú hagas más ejercicio. Pero si tú compras todas las pesas, todos los instrumentos y los depositas en tu casa y empiezas ahí cada noche, va a suceder que la primera noche cumplidamente vas a ir a tu casa a hacer el ejercicio, después se te va a hacer tarde, otro día no vas a poder, y poco a poco vas a ir perdiendo las rutinas que te habías acostumbrado a hacer. Esto hace que ya no lo sigas haciendo. ¿Qué pasó? Las pesas, los instrumentos que compraste no servían, sí sirven, son iguales a los que tenías en el gimnasio. El problema está en que en el gimnasio había un estímulo, en la casa ya no lo hay. Lo mismo sucede en el templo. Tú y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en nuestra casa, en el lugar que estemos, pero en el templo nos estimulamos los unos a los otros. En el templo es donde nosotros cobramos fuerzas para seguir adelante, para seguir adorando. ¿Cómo debe ser entonces ese templo? ¿Cómo se debe embellecer el templo? Por lo que estamos mirando, el templo no es un lugar de adoración, adorar el templo, es para un lugar de adoración a Dios. Por lo tanto, lo estamos viendo como algo muy importante. Para Pablo era importante, para Jesús, para Jehová, son muy importantes el templo, porque es ahí donde nosotros le demostramos el amor a nuestro Dios. Tú y yo podemos adorarle a Dios en nuestra cama, pero cuando yo tomo la decisión de ir al templo, lo que estoy haciendo es desacomodándome para agradar a Dios. Como cuando estábamos enamorados de esa novia o de ese novio. No importaba el clima, no importaba la distancia, igual íbamos a ese lugar como una forma de expresarle nuestro amor. Y lo mismo sucede con Jesucristo. Tú y yo lo podemos adorar en nuestra casa, podemos orar en nuestra casa. Total, lo que nosotros decimos, Dios está en todo lugar y eso es verdad. Pero el templo es ese lugar donde yo me desacomodo, el templo es ese lugar donde yo me exijo y le demuestro a Dios también mi amor de manera física. Recuerda que Dios lo tiene todo, a Él no le podemos dar nada de lo nuestro porque es de Él, el dinero, lo que tenemos, todo eso es de Él. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos darle de manera material, física, es cuando yo me movilizo y voy a buscarlo, a ese templo para adorarlo. Por lo tanto, el templo se constituye en algo importante también, porque muchos de nosotros nos superespiritualizamos y entonces decimos, no, es que el templo no es más que hecho de manos, no es más que hecho de ladrillos y piedras, eso es verdad, pero es importante y por lo tanto, sin venerar el templo, también tenemos que cuidarlo. ¿Cómo se debe embellecer el templo? Primero, debe ser presentable. Veamos ahí en el versículo 5 de lo que estamos mirando de Segunda de Reyes 12. Debe ser presentable. Segunda de Reyes capítulo 12, versículo 5. Recibiendo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y repararen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. ¿Qué es lo que iban a hacer ellos ahí en el templo? ¿Cuál era el mandato? Reparar el templo, quitar las grietas, embellecerlo. No puede estar sucio o despintado. Los del mundo no irían a una discoteca de mala muerte, porque ahí no podrían expresar su alegría. Por lo tanto, igual nosotros, no podemos ir a un lugar, así se ha hecho por mano de hombres, así le llames bodega, así le llames un local, no podemos ir a un lugar que está no presentable, que está todo desagradable. La presentación física del lugar donde nosotros adoramos también estimula que sigamos adorándolo. Los miembros de la iglesia son quienes deben preocuparse de su cuidado. Veamos ahí en el versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que
suele traer a la casa de Jehová el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Era con los recursos que los mismos miembros del pueblo llevaban, con eso se hacía el arreglo. El templo debe estar arreglado, pero son sus miembros los que lo tienen que arreglar. Muchas veces nosotros vamos a un lugar, un templo, lo miramos desarreglado y lo único que hacemos es criticar. Es nuestra labor, es nuestra función arreglar ese templo. Así que si tú acudes a algún lugar, no te preocupes solamente por ir a recibir un milagro, no te preocupes solamente por ir a clamarle a Dios, también preocúpate por embellecer ese lugar. Que ese lugar sea agradable, que ese lugar sea digno de la persona a quien vamos a adorar. Jehová no mora en ningún lugar, pero sí se manifiesta en ese lugar. Y si es Dios, es Jesucristo quien se va a manifestar, recuerda de lo que dice la palabra de Dios, que donde hay 2 o 3, ahí está Jesús. Por lo tanto, estas 4 paredes no pueden contener el poder y la presencia de Jesús, pero sí se manifiesta en ese lugar. La iglesia de Cristo somos una familia. Por lo tanto, todos debemos preocuparnos por embellecer ese lugar llamado templo. Tercero, se debe actuar con diligencia. Versículos 6 y 7. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey al sumo sacerdote Joaídas y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Habían ya pasado muchos años, había pasado mucho tiempo, y los sacerdotes todavía no arreglaban el templo, y eso es lo que le molestaba. ¿Cómo así que han pasado tanto tiempo y todavía no lo has hecho? Estaban obrando de manera negligente. Para reparar el templo debe ser de manera diligente, de manera oportuna. Igual como lo hacemos en nuestra casa. Si tú miras que tu casa tiene una gotera, debe ser diligente. Pero muchos de nosotros, ¿qué decimos? Bueno, sí, un día de estos la reparo, un día de estos arreglo la gotera. Pero el problema sigue. Y cuando tú ya quieres arreglar esa gotera de tu casa en el techo, ya tienes que cambiar el techo totalmente. Si lo hubieras hecho de manera diligente, el gasto y el trabajo hubiera sido menos. ¿Cuántos de nosotros dejamos que las cosas pasen? El vehículo que manejamos tiene por ahí un medio sonido que no nos agrada, pero igual lo dejamos que pase el tiempo, y cuando por fin ya queremos arreglarlo, ya el costo es muy elevado, porque eso dañó otra parte, dañó otra. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Si tenemos que hacer un arreglo en el templo, en nuestra casa, en el vehículo, en lo que tú tengas, hazlo de manera diligente, hazlo de manera oportuna, porque si tú no lo haces de esa forma, se va a dañar y va a ser peor, y los gastos van a ser mayores. Por lo tanto, ¿cómo se debe cuidar el templo? De manera diligente. Cuarto, se debe ser recursivo. No siempre tenemos los recursos, porque nuestra excusa ¿cuál es? Es que no tenemos, es que no me han pagado, es que yo no soy rico, y no arreglamos ni el templo, ni arreglamos nuestras casas, ni arreglamos nuestra vida. En el versículo 9 de Segunda de Reyes 12, ¿qué nos dice? Mas el sumo sacerdote Joaída tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. No había los recursos suficientes. Recuerda que llega este sacerdote y lo primero que le molesta es que hace mucho tiempo se había dado la orden de arreglar el templo, de tapar las grietas, y no lo habían hecho. Posiblemente se escudaban en la falta de recursos. Eso él ¿qué hizo? Cogió una vasija, le abrió un agujero, lo puso a la entrada para que todo aquel que iba ingresando deposite ahí. Hoy en día a eso ¿qué le llamamos? Alcancía. Ya que no había el recurso suficiente como para hacer los gastos de una vez o el arreglo,
hicieron una alcancía grande donde todos depositaban y de esa manera arreglar el templo. Cuando nosotros queremos hacer algo en la iglesia, en la casa o en cualquier lugar, no necesariamente podemos tener todos los recursos, pero sí podemos ser recursivos. Cuando tenemos la intención de ayudar, podemos hacerlo. El problema es cuando no queremos hacerlo. Si tú no quieres colaborar con el templo, si tú no quieres arreglar tu casa, siempre vas a tener excusas. Es que el dinero no me alcanza, es que el dinero no es suficiente. ¿Y sabes algo? La verdad es que a nadie le sobra dinero. No solamente tú que tienes pocos recursos, sino aquel que dice que es rico y que gana mucho dinero. A él tampoco le sobra. Porque esa es su forma de vida. Si él se gana 10 millones de pesos mensuales, esa es su forma de vida. El barrio donde vive, el vehículo con el cual anda, el club al cual está. Resulta que los 10 millones que él se gana mensualmente tampoco le sobra. Si tú te ganas un salario mínimo o menos, igual no te va a sobrar. A nadie hoy en día le sobra dinero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser recursivos. Buscar la forma de poderlo lograr. Para ahorrar, siempre hemos dicho algo, uno no ahorra de lo que le sobra, uno ahorra de lo que economiza. Si nosotros quisiéramos ahorrar de lo que nos sobra, ¿cuándo ahorraríamos? Nunca, porque a nadie le sobra. Nosotros ahorramos de lo que nosotros economizamos. Decimos, bueno, hoy tengo algo de esto, me voy a apretar un poco el cinturón, hoy no voy a irme a ese paseo, hoy no voy a ir a comer a ese restaurante fino, y esos recursos me sirven para ahorrar y hacer lo que yo quiero hacer. No solamente para arreglar el templo. ¿Qué cosas tú quieres comprar en tu casa que se han pasado los años y no lo has podido comprar porque el dinero no te alcanza? Es necesario ser recursivo. En este caso, ¿qué hicieron para arreglar el templo? Una alcancía. Tú que me estás escuchando y tienes un templo que tal vez la membresía no es muy rica, la membresía está compuesta por personas que no tienen suficiente dinero, y por eso tu excusa de vivir en un lugar no digno para la presencia de Dios, un lugar despintado, desarreglado, sin pisos, y tal vez tu excusa es que los que componen la membresía no son adinerados. Eso no es excusa. Puedes hacer una alcancía, puedes ir ahorrando, puedes ir haciendo alguna actividad. Lo importante es que nosotros entendamos que no venimos a adorar al templo como tal, venimos es a adorar a Dios en el templo, y por lo tanto el templo también tiene que ser digno de esa adoración que nosotros vamos a darle a Dios. Las alcancías entonces siempre han sido una muy buena opción para reunir recursos que sirvan en un futuro, en el área espiritual o en el área secular. Hay personas que estudian en la universidad gracias a que toda su vida estaban ahorrando. Hay otros que no estudian porque dicen que no tienen. Para lograr algo en la vida no se necesita ser rico, se necesita ser recursivo, se necesita buscar la forma de hacerlo. Quinto, no se puede ser tacaño para embellecer el lugar donde mostramos nuestra alegría con Dios. No podemos ser tacaños para arreglar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra casa, porque es para nosotros mismos. Tal vez tú podrás decir, es que mi casa es diferente. El lugar donde te congregas también es tu casa, porque ahí está la presencia de Dios. El lugar donde te congregas también es tu casa, porque ahí estamos los hijos de Dios, por lo tanto nos convierte en familia. Y eso es servir. Busca en qué servir en la iglesia. Eso nos convierte en personas útiles para Dios y para los demás. Versículos 11 y 12, ¿qué nos dice? Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Ellos invertían en lo que sea, en todo. No eran mezquinos, no eran tacaños para arreglar la casa de Dios. Si tú crees
que en el templo Dios te ha bendecido, si tú crees que cuando acudes al templo la presencia de Dios ha transformado tu vida, entonces ¿por qué eres tacaño para embellecer el templo de Dios? Hay personas que les gusta el deporte y en su barrio tienen una cancha que está desorganizada, está fea, pero como les gusta el deporte, ¿ellos qué hacen? Entre todos buscan la forma de arreglar la cancha, la pintan, la adecúan. ¿Por qué no hacer lo mismo, pero en lo espiritual? Si tú estás agradecido con Dios por lo que ha hecho en el templo, entonces preocúpate por arreglarlo, no seas mezquino. Arregla el lugar donde crees que la presencia de Dios se manifiesta. Si en el templo se manifiesta el poder de Dios, recuerda que es la presencia de Dios en ese templo lo que hace milagros. No hay hombre en la tierra que grite tan fuerte que pueda obligar a Dios a hacer un milagro. Si Jesucristo, si Dios hace un milagro, es por amor, por misericordia, por el poder de su presencia. La presencia de Dios en el templo es lo que hace milagros. Y si es la presencia de Dios la que va a hacer milagros y la que anhelamos, ¿por qué no arreglar el lugar? ¿Por qué no embellecerlo? No esperes a que tus pastores te digan, por favor, den algo para arreglar el templo. Si tú estás agradecido con lo que Dios hace en tu vida a través de ese templo, entonces qué bueno que de nosotros mismos salga la iniciativa y que seamos nosotros los que le digamos, pastor, ¿por qué no arreglamos el templo? Mire, yo aporto con algo, busquemos otros hermanos que también nos puedan ayudar. Pero nosotros los seres humanos somos expertos en pedir, nos gusta pedir, pero no nos gusta dar. Nosotros los seres humanos nos fascina que otros nos ayuden, pero no nos gusta ayudar. Cuando se trata de pedir ayuda, ahí estamos listos con la mano extendida, pero cuando se trata de ayudar, entonces nos escondemos, porque eso ya no nos gusta, tanto en lo espiritual como en lo secular. Sexto, los recursos no deben salir de los diezmos u ofrendas para la expansión del reino. El arreglo de la casa de Dios debe ser un privilegio aparte. Porque muchas personas dicen, yo para eso diezmo. No, es que los diezmos son para la expansión del reino de Dios. Que tengamos más materiales para poder difundir la palabra de Dios. Que podamos tener medios con los cuales podamos llevar la palabra de Dios. Los diezmos son para la obra del reino de Dios. Para el salario de quienes trabajan en esa obra de Dios. Pero el embellecer el templo debe ser algo adicional, porque muchas iglesias donde se percibe muy poco diezmo, o se arregla el templo, o se trabaja en la obra de Dios. Y como no es suficiente, entonces la colaboración para ese arreglo de ese templo debe ser de común acuerdo. Es como en el hogar. Tú como papá, como esposo, le das a tu esposa el dinero para la alimentación, el dinero para la ropa, el dinero para el estudio de tus hijos. No puedes pretender que de ese mismo dinero arregle también la casa. ¿Te imaginas el día en que tú quieras hacerle un segundo piso a tu casa y que tú le digas a tu esposa, pues yo para eso le doy plata a usted, construya el segundo piso? El segundo piso no lo puede construir ni puede arreglar la casa de lo mismo que tú le das para el alimento. Así mismo es en lo espiritual. Los diezmos, las ofrendas, las primicias son para proveer de ese alimento espiritual, para hacer que el evangelio llegue hasta los últimos rincones de la tierra, y el arreglo del templo debe ser algo adicional, debe ser un privilegio aparte. Versículos 13 y 14. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Ese dinero que se recogía para el arreglo del templo no se lo podía utilizar para hacer trompetas, no se lo podía utilizar para hacer otros instrumentos de adoración y de alabanza, porque eso era parte. Ese dinero que se recaudaba, ¿para qué era? Para el templo. Qué bueno que nosotros podamos decir, y de nosotros salga, pastor,
que de los diezmos no toquemos para arreglar el templo, ni para comprar sillas, ni para nada. Demos una ofrenda especial, arreglemos el templo. O necesitamos comprar un templo porque estamos arrendando en un local. Pastor, de los diezmos no alcanza para comprar un templo. De los diezmos solamente alcanza para pagar el arrendo. ¿Por qué no hacemos algo por aparte para comprar? Pero en las iglesias, ¿qué es lo que sucede? Cuando el pastor dice, vamos a dar un aporte para comprar el templo, la gente deja de diezmar y da el aporte. Entonces hay que cerrar la iglesia porque ya no hay para pagar arrendo. No se trata que de los diezmos, que a duras penas le alcanza para el mantenimiento del ministerio, también se arregle el templo o se compre un lugar para construir el templo. Eso es una actividad diferente que nosotros tenemos que hacer. Todo es cuestión cultural. El problema es que nuestra cultura nos ha creado en un ambiente de tacañería, donde yo solo quiero que me den, más me molesta cuando tengo que dar. Séptimo y último punto, no se debe dar con dolor. Si tú vas a dar algo, no lo des con dolor, porque a Dios le molesta y a los demás también. ¿Te imaginas tú el Día de la Madre y tú le llegas con un regalo a tu mamá, pero diciéndole, mamá, le traigo este regalo, es todo lo que tenía, era yo para almorzar, pero bueno, te traje este regalo? ¿Cómo se siente tu mamá? De seguro que ni te lo recibe. Te va a decir, no, pues si quedaste aguantando hambre para traerme esto, mejor no me hubieras traído nada. La mamá prefiere un dibujo hecho por el niño de preescolar, que lo hizo con sus colores, que lo hizo con la témpera, pero que lo hizo con alegría y con gozo. Lo mismo sucede con Dios. Si vas a dar algo, dalo con alegría. A Dios le molesta que tú y yo tengamos que decirle, Señor, bueno, esto era lo que tenía para comer, pero ya que toca, porque de lo contrario me han de decir que yo no sirvo. Entonces, mejor me toca hacerlo. Si tú vas a hacer algo, hazlo porque quieres, porque te nace, porque te gusta hacerlo, y no porque te toca hacerlo. Versículo 15, ¿qué dice? Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Dice ellos que cuando ellos daban, ¿le tomaban cuenta de eso? No, ellos dicen que daban con alegría, porque los que recibían ese dinero eran personas fieles, eran personas que iban a invertir en lo que tenían que invertir. Ellos no le estaban tomando a cuenta, pero nosotros ¿qué hacemos? Tanto hacer, damos un peso. ¿Y qué decimos? ¿Pero en qué lo irán a gastar? Pero era de que den un informe, era de que miren cuánto dinero les habrá quedado. Pero el problema es que no sabe que al igual que él como tacaño, la gran mayoría también tacaños, unos no dieron y otros dieron un peso de mala gana también. Ellos dice que daban y no le estaban tomando cuentas, simplemente daban porque era para el templo, porque ellos sabían que quienes manejaban ese dinero eran fieles. Pero nosotros siempre tenemos excusa, no solo en lo espiritual, en lo que sea. Si tú vas al colegio porque hay una reunión y la profesora dice, mire, vamos a comprar pupitres, necesitamos que cada uno aporte con 1,000 pesos, hay 30 personas, ¿y qué piensan las 29 personas? Ay, ver, somos 30 de a 1,000, uy, no, mucha plata, yo mejor no doy. Pero como los 29 están pensando lo mismo y solo hay uno que es dadivoso, entonces no se pueden hacer las obras. Si nosotros vamos a dar algo, démoslo con alegría, con gozo. A eso se refiere, que Dios ama al dador alegre, porque es la intención lo que cuenta. Recuerda entonces, el templo no es un lugar donde lo vamos a venerar, pero sí es el lugar donde adoramos a Dios. El templo es el lugar donde yo expreso y desbordo toda mi alegría con relación a Dios. Esto no quiere decir entonces que se deben ser desorganizados. Los sacerdotes manejaban bien ese dinero y eran fieles. No quiere decir que entonces en la iglesia tenemos que dar y no tomar cuentas de nada. No, sabemos que hay una buena administración, sabemos que hay sacerdotes, pastores, sabemos que hay diáconos, tesoreros que manejan muy bien ese dinero. Entonces démoslo con alegría. En el templo hecho de ladrillos o piedras no podemos contener la presencia de Dios, pero sí podemos demostrarle nuestro amor.
Es en el templo donde podemos hacer que se desborde todo nuestro deseo de adorar a Dios, y eso hace que la presencia de Dios se manifieste. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Recuerda, cuida el templo donde te congregas, no porque tengas que adorarlo el templo, sino porque ahí es donde adoras a Dios, porque es ahí donde manifiestas toda tu alegría, tu gozo y tu agradecimiento a Dios, y esa adoración es lo que hace que la presencia de Dios se manifieste. Los esperamos en nuestra próxima emisión, si Dios así lo permite, con un nuevo mensaje de vida que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Están condenados. Jesús le explicaba a la samaritana que la verdadera adoración no nace en los templos o ciudades. La verdadera adoración nace en el corazón del creyente. La verdadera adoración no depende del lugar. Miremos ahí en Juan 4, 20 y 21. Juan 4, 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, la verdadera nuestro Dios. El templo es el lugar donde los corazones y las intenciones se unen y se desbordan para hacer una gran adoración. Si tú adoras a Dios en tu corazón, no importa a cuál templo vayas, lo seguirás adorando. Pero si tú no adoras a Dios en tu corazón, igualmente, no importa a cuál templo tú acudas, igual no podrás adorarlo. Hay personas que argumentan no sentir nada cuando van a X o Y templo a adorar a Dios. Pero no es culpa del lugar, no es culpa del que está ministrando, es culpa de cada uno de nosotros. Si tú no sientes y no tienes la intención de adorar a adoración, depende de la intención que tengamos en nuestro corazón. Veamos ahí en el versículo 23 de Juan. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesucristo es muy claro en su palabra, y Él dice que lo que Él está buscando es verdaderos adoradores, pero en espíritu y en verdad. Por lo tanto, lo que determina una verdadera adoración no es la ciudad, no es el país, no es el templo donde nos congregamos. La verdadera adoración la determina la intención de nuestro corazón, lo que nosotros en verdad queremos hacer y adorar a Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro devocional Pan de Vida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 12 y nuestro tema de hoy, un lugar para adorar a Dios. En la antigüedad había una gran disputa entre judíos y samaritanos. Cada uno de ellos daba razones y argumentos para considerar su ciudad como el lugar correcto de adoración. Hoy en día han pasado ya muchos años y todavía los grupos cristianos o no cristianos siguen peleando con respecto a que el lugar en el que él se congrega es el verdadero lugar para adorar, y los demás es a Dios en tu corazón. En cualquier lugar donde estés, igual vas a sentir que no pasa nada. Ese es el argumento de muchos cristianos. Es que yo no siento nada, es que voy a ese lugar y no siento nada. El sentir o no sentir depende de cada uno de nosotros. Esto es parecido a lo que ocurre en el mundo, si te acuerdas cuando estábamos allá esclavos del mundo. La alegría no nace en las discotecas, la alegría nace en el corazón. Las discotecas no son más que lugares donde se desborda esa aparente alegría que decimos tener en el corazón. Si una persona aburrida en su corazón va a una discoteca, no importa